Bien, la realidad de la pandemia en Castilla y León está evolucionando peor que en el resto de España. Los datos de contagiados y de muertos siguen sin disminuir a los niveles que lo están haciendo otras comunidades del país. Tristemente, estamos a la cabeza de los peores datos, detrás de Cataluña y Madrid, y junto a ellos somos de los pocos territorios que aún no hemos pasado la fase cero en la desescalada. Durante esta crisis, las recomendaciones de la OMS han sido continuas en la obligación de centrar los esfuerzos en la realización del mayor número de test. La experiencia técnica ha mostrado la necesidad de encaminar los esfuerzos a la realización de test PCR con una fiabilidad del 90% frente a aquellos test rápidos que presentan resultados menos fiables. Las asociaciones de sanitarios y de trabajadores esenciales continúan demandando la oportunidad de realizar muchos test de este tipo, ante el riesgo evidente de contagio que tienen estos colectivos tremendamente expuestos. En la publicación de los datos cuantitativos de la Junta de Castilla y León, las cifras de los test PCR realizados arrojan unos datos cuanto menos extraños, habiendo generado una controversia importante por la realización de más test en la provincia de Valladolid que en las provincias de León y Salamanca juntas, las tres provincias con más casos cuantitativamente hablando de la comunidad, no respondiendo esta diferencia a ningún criterio sanitario, técnico ni siquiera matemático. Las respuestas de su departamento y del propio vicepresidente han sido cuanto menos vagas y poco convincentes, hasta el punto de justificar este desfase en la instalación de un robot por parte del Gobierno central que, según su explicación, debe ser exclusivo para ciudadanos determinados. Por eso le pregunto, señora consejera, ¿cuáles son los criterios utilizados para hacer los test PCR en esta comunidad autónoma? Supongo que en los protocolos no hablará del lugar de donde son las personas que tienen que someterse a la PCR. Porque, mire, la sensación que yo tengo que tienen los medios en León y en Salamanca es que realmente este desfase no tiene una explicación lógica. El hecho de que ustedes no aclaren de forma nítida el por qué se hacen tan pocos test PCR en León y en Salamanca con el número de contagiados que tienen solo arroja nubes negras sobre su gestión. Que lo achaquen al regalo de un robot parece una broma de muy mal gusto. Que por otra parte digan que es que en Valladolid se hacían test para Palencia, Zamora y otros, plantea un problema de transparencia cuanto menos. Y es que, señora Casado, los datos numéricos y públicos, según su propia definición, corresponden a datos de cartillas sanitarias y, como usted bien sabe, estas están referidas a las provincias correspondientes y deberían anotarse en ellas. Es decir, que los test hechos en Valladolid de otras provincias habrían de constar en esas provincias, independientemente de donde se hiciera. Y si no ha sido así, cuanto menos, la transparencia de sus datos deja mucho que desear. Si la razón pudiera ser un trato desfavorable hacia otros territorios, la lectura todavía sería más grave y plantearía otro tipo de preguntas y disquisiciones. Mire, yo he querido ser prudente, he querido darle la oportunidad de que zanje la cuestión de forma que todos tengamos la seguridad de igualdad en el trato. Le diré que agradezco cuanto menos que en sus declaraciones sea humilde y no haga como el presidente de la Junta, el señor Mañueco, y no se ponga medallas, porque créame, a pesar de su trabajo y el de su equipo, cosa que yo agradezco y no dudo, la gestión del COVID en Castilla y León arroja unos datos que se pueden catalogar de muchas cosas, pero desde luego ninguna de ellas positiva.